Hola chicos y chicas, en este video dijimos que íbamos a analizar las variables medibles por los instrumentos analógicos y los digitales, ver un poquito sus regiones que aparecen en el frente del instrumento. Estamos observando ahora un multímetro analógico y se observa que en esta región vamos a poder medir voltaje alterno en rangos que van desde 10 voltios hasta 1000 voltios. En esta región medimos voltaje continuo desde 0,5 voltios, o sea 500 milivoltios, hasta 1000 voltios. Acá medimos en esta región corriente continua desde 100 microamperes, o sea 0,1 miliamper, hasta 250 miliamper. Sepan que cuando la escala directamente indica el múltiplo, o sea indica que es miliamper, entonces todos los valores están en miliamper, salvo que se indique lo contrario, como en ese caso. Y acá podemos medir en esta región resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica tiene una técnica de medición diferente a las otras variables, que requeriría otra explicación u otro video, pero por lo menos acá podemos decir que esa es la región de resistencia eléctrica y están las diferentes escalas para medirla. En el caso que el instrumento sea digital, podemos tener este modelo. También se observan entonces regiones para medir voltaje alterno, voltaje continuo, resistencia eléctrica, continuidad y prueba de diodos. En este punto el instrumento entrega una señal de características que dependen de cada fabricante, aunque es poco común realmente esto, pero en ese punto no estaríamos midiendo nada con el instrumento. Acá medimos ganancia de corriente de transistores. El transistor ustedes lo estudian en otra materia, pero tiene un parámetro fundamental que se llama ganancia de corriente. Y fíjense que la línea une con esta región, en donde acá podemos medirle al transistor, mejor dicho, acá pinchamos el transistor para medir esa ganancia de corriente y además vamos a poder ver qué tipo de transistor es, NPN o PNP, y aparte vamos a poder conocer su configuración de patas. Acá medimos corriente continua en los rangos más altos, hasta 10 amperes. Esto implica un movimiento del conector acá, también explicado en otro video. Y acá es la región que nos permite medir corriente continua desde 200 miliamperes, o sea 0,2 amperes, hasta 2000 microamperes, o sea 0,2 miliamperes. El instrumento digital podría ser de este otro modelo, en donde se observan variables similares a las que ya vimos, pero acá tenemos la posibilidad de medir corriente alterna, que en los otros no. De hecho es poco común que un multímetro mida corriente alterna, para eso tenemos la pinza amperométrica. Acá podemos medirla desde 0, digamos, hasta 10 amperes. Recuerden que un rango, la posición de la llave en un rango está indicando el máximo valor medible en esa escala, ¿sí? El mínimo podemos considerar que siempre es 0, o bueno, depende de la exactitud de cada instrumento. Variables nuevas, podemos ver esta indicación que dice NSB, nos sirve para medir voltajes sin contactos o para detectar voltajes sin contactos. Esto es realmente poco común, de a poco, o sea, es cada vez más común, pero no es habitual en los instrumentos. Podríamos, como variable nueva en este instrumento, medir temperatura, frecuencia eléctrica y capacitancia. Esas son tres variables nuevas que podríamos estar midiendo en este instrumento.
mucha más información en el frente del instrumento, que eso está explicado en otra parte, pero en este video solo nos queremos quedar con las variables. Y la versión más moderna en nuestra época de los multímetros digitales es la versión autorrango, que se caracteriza por que el técnico solo tiene que indicar la variable que va a medir, pero no el rango. Por ejemplo, en esa posición el instrumento va a medir voltaje, pero no se especifica el rango que va a medir como en los ejemplos anteriores. El instrumento solo se adecua dependiendo del rango de valor que ingrese al mismo, entonces se ajusta directamente al valor del rango que sea necesario. Prácticamente variables nuevas, me parece que no hay, no, es todo lo mismo. La gran diferencia es que el instrumento es autorrango. Decía por ahí que la diferencia en estos instrumentos está, o mejor dicho, en los instrumentos que tienen dos variables por posición, está en esa tecla amarilla que nos va permitiendo elegir la variable que quiero medir, si la que está en blanco o la que está en amarillo. Esa botonera, bueno, también varias cosas más para decir sobre esa botonera, pero no es ahora el momento. Entonces, bueno, ahí tenemos la visualización de todas las variables y las regiones, tanto en instrumentos analógicos como en digitales. Gracias.